Bien, hola. Acá para que salgan la foto. Tenga la bondad. Bien, colegas abogados, el público presente, la continuación del desarrollo de estas jornadas en materia procesal laboral, pues, que de hoy tenemos aquí al abogado Luis Ernesto González, y el día de hoy va a sostener un tema pero muy interesante respecto de la litigación oral y la estrategia probatoria. Antes de dar inicio justamente a la conferencia de él, pues, el colegio y la coordinación me han pedido de lectura justamente a lo que es el proyecto tanto de desarrollo personal, profesional y científico por parte del catedrático, exponente para hoy. Bien, Luis Ernesto Armando González es un abogado, docente universitario e investigador jurídico. Es un especialista en derecho laboral, en práctica procesal, en derecho constitucional y gestión académica. Es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, magíster en derecho constitucional y candidato a doctor en ciencias jurídicas, docente universitario en la Universidad de Guayaquil y otras universidades, con experiencia en práctica laboral y práctica civil, así como litigación y asesoría jurídica, educación académica y gestión universitaria. La trayectoria de él integra el ejercicio profesional desde el año 2011, donde ha venido ejerciendo con mucho éxito y sobrado palmarés la docencia superior desde 2015 con las responsabilidades de coordinación académica en posgrados y en nivelación de carrera. En la actualidad, él es docente de práctica laboral y práctica civil en la Universidad de Guayaquil, con formación en práctica orientada a la teoría del caso, pretensiones, hechos, pruebas y litigación oral. También es gestor general de posgrados de jurisprudencia de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Docente universitario 2015 en la Universidad de Guayaquil hasta la presente, y abogado por la Corporación Jurídica Alduro Abogados, en el cual no solamente él y sus hermanos, sino su señor padre es parte de esta corporación jurídica. Finalmente, posee una maestría, es magíster en Derecho Constitucional, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y otro tercer nivel, abogado de los tribunales hispanos de la República del Ecuador, Universidad de Guayaquil. Con ustedes, mis queridos y apreciados amigos, les voy a dejar al catedrático, al docente, expositor, para que desarrolle el tema programado para el día de hoy. Señor profesor. Doctor Argudo, bienvenidos a nombre del Colegio de Abogados del Guayas. Bien. Manuel Vélez le saluda. Muchas gracias. Listo, doctor, los escuchamos. Primero, agradecer al Colegio de Abogados del Guayas, equipo académico que tiene el Colegio de Abogados del Guayas, por estar constantemente haciendo un proceso, lo que se llama educación continua, promoviendo que cada uno de los profesionales que están con parte del gremio puedan estar día a día en el desarrollo de cada una de las ramas del derecho, para que aquellos abogados que están en el libre ejercicio puedan, en gran medida, estar en el debate constante y la actualización perenne
de cada uno de los postulados académicos, jurídicos y jurisprudenciales. Bien, hoy yo les voy a hablar en específico de cómo ir abordando los temas probatorios en materia laboral. Y para poder ir abordando los elementos, cuáles son estas estrategias probatorias en materia laboral, hay que ir definiendo y asentando de manera adecuada qué debemos probar. No hay que de entrada decir estas pruebas, sino más bien decir qué debo probar. Y este qué debo probar nace en virtud de qué pretensiones yo puedo reclamar a nivel judicial. Porque uno de los elementos más constantes que vemos en los tribunales de justicia es que la pretensión está mal. Y cuando nosotros no dirigimos adecuadamente la pretensión en materia laboral, erramos qué hechos tenemos que probar y, por supuesto, anunciamos prueba que no es pertinente, útil y conducente para el litigio. Así es. Entonces, para nosotros es sustancial, así es, aquí. Para nosotros primero es sustancial dejar asentado qué pretensiones se pueden reclamar en el laboral. Porque suele haber una suerte de confusión en que hay quienes pretenden reclamar lo que llaman el tiempo de servicio, como un elemento muy común en una reclamación judicial. Y no es el tiempo de servicio una pretensión en materia laboral. No es un hecho que debe ser discutido en caso de controversia, pero este hecho puede llegar a generar ciertos derechos. Derechos que están en esta diapositiva y en la siguiente, ¿sí? Que son parte de pretensiones. Porque si bien un acta de finiquito, en el contexto, puede establecer un tiempo de servicio no real, el acta de finiquito puede haber satisfacido cada uno de los derechos del trabajador. Hay actas de finiquito que conocemos que en virtud de la terminación de la tercerización laboral e intermediación, dice que la relación laboral nace en el 2008, como pudo haber nacido en el año 2000 y termina en el año 2025. Y a pesar de eso, el empleador paga desahucio por los 25 años y reconoce jubilación patronal. Pero el trabajador dice, abogado, abogada, no está el tiempo de servicio correctamente definido. Sí, es cierto lo que tú indicas. Pero ¿para qué vamos a reclamar un reconocimiento, un acto definitivo, si la obligación al seguro social ha sido satisfecha durante todo el tiempo de servicio y los derechos de legalidad vinculados a la antigüedad han sido reconocidos entre esas en la jubilación? Entonces, fuese inoficioso acudir a la justicia y decir, quiero condenar que el empleador se reconozca que la hora de 2000 hasta el 2025. El juez le va a decir, perfecto, pero ¿para qué? ¿Qué consigue con eso? ¿Qué va a reclamar en virtud de querer judicializar como cierto un hecho que esté en controversia? Está reconocido el pago de fondos de reserva respecto a la antigüedad, está reconocido cada una de las indemnizaciones establecidas por la ley, está reconocida la jubilación patronal. Entonces, si no delimitamos qué pretensiones se pueden reclamar en materia laboral, mal podemos determinar qué hechos hay que probar y finalmente qué pruebas necesarias para cada uno de esos hechos. Y adelanto que hay muchas pruebas que son concomitantes para algunos hechos. Por ejemplo, el tiempo de servicio por el trabajo que genera el Seguro Social nos permite justificar tiempo de servicio, antigüedad y algunos elementos adicionales. Pero vamos a detallar cuáles son para este expositor estas 13 pretensiones que se pueden judicializar a nivel laboral. Primero, el pago de remuneraciones, salarios, viáticos. Segundo, los llamados beneficios sociales, 13ª remuneración, 14ª remuneración y vacación. Son derechos que se pueden judicializar. En el segundo aspecto, que está el fondo de reserva, y lo que conocemos como los llamados sobretiempos. Esto es las horas suplementarias, las horas extraordinarias
y aquel labor realizada en trabajo nocturno. Son elementos de legalidad que se pueden judicializar. De ahí, otros aspectos vinculados al tema empresarial, las utilidades, y el catálogo largo que tenemos de indemnizaciones, que se incluye la bonificación por desahucio, el expediente efectivo, y aquellas que vienen atadas al expediente efectivo, como la dirección especial por discapacidad, por mujer embarazada, por dirigente sindical, por padre madre adoptivo, por discriminación, por despedir a una persona que sea cuidadora de las fechas, una persona que tenga una enfermedad catastrófica, autoinmune, rara. Aquella persona que tiene cáncer a partir de este año tiene una estabilidad de 12 respiraciones, despido en huelga, despido mientras se conforma un sindicato, despido a una persona que es aviador, o sea, un catálogo largo de indemnización. En virtud de la prevención, se va determinando qué hecho probar y cuál es la prueba para esos hechos. ¿Sí? Y además, por supuesto, aquellas que vienen de la terminación de la relación laboral, como la jubilación patronal, el despido ineficaz, y lo que se llama, en algunos casos, la liquidación del Fondo Global de Jubilación Patronal. Por todos son 13, hay que tener en cuenta que de esas 13, 12 solamente están dirigidas a una pretensión de cantidad. Que procesalmente son 3 tipos de pretensiones: cosa, cantidad o un hecho jurídico. La entrega de la cosa, la entrega del bien inmueble, la entrega del cargo, el hecho jurídico que se consolide el estatus jurídico del divorcio a nivel del Estado civil. Entonces, estas 12 iniciales están dirigidas en cambio a una cantidad, al pago de un valor compensatorio por la labor, o pago de indemnización o retribución como la jubilación patronal por el tiempo de servicio. Y el despido ineficaz, es la óptica que busca como tal un hecho jurídico, que es la ineficacia del despido, y subsidiariamente el pago de indemnización si el trabajador desea no reintegrarse al puesto de trabajo. Entonces, aquí vemos algunos elementos para poder diagnosticar la pretensión, estas pretensiones, los hechos que hay que probar y cuáles son las pruebas claves para ello. Vamos a ir un poquito más adelante. Un poco más adelante. Vamos. La siguiente. Bien. Entonces, ¿cuál debe ser como tal los elementos de prueba que presentan los clientes? Lo hemos discutido a nivel procesal, que la prueba se puede dividir en prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial, prueba de campo, inspección judicial, que son elementos probatorios que nos pueden ayudar a justificar hechos. ¿Qué hechos hay que probar si nosotros queremos reclamar inicialmente lo que conocemos como la existencia de la relación laboral para poder reclamar remuneraciones? Nosotros queremos reclamar remuneraciones no pagadas, tenemos que probar uno que existe relación laboral. Porque no podemos reclamar remuneraciones de aquella persona que no tiene una relación bilateral de empleador-trabajador. Tenemos que justificar inicialmente la existencia de una relación laboral. Y para poder justificar la existencia de la relación laboral, eso incluye para remuneraciones, eso incluye para fondos de reserva, eso incluye para todas estas 13 pretensiones. Nosotros veremos en materia laboral un ápice en la discusión la existencia o no de la relación laboral, porque hay que recordar que si bien el empleador puede tener afiliado al trabajador al IES, que es un elemento sustancial para que justifique la relación laboral, si el empleador no contempla la demanda o dice negativa pura y simple, la carga de la prueba de trabajo al actor. Por lo tanto, en todo proceso judicial laboral hay que ir a probar la relación laboral. Porque no se puede entender por el hecho cierto de estar afiliado al IES que ya hay relación laboral. Hay que justificarle a la Administración de Justicia que el trabajador está en relación de dependencia porque está afiliado al IES para demandar. Pero si nosotros comparecemos a un proceso judicial
y no acompañamos elementos de la relación laboral y el demandado no contesta la demanda, es negativo por decir. Y tenemos que probar la relación laboral. No probamos relación laboral, como tal, no hay ninguna reclamación vinculada a esta relación contractual a nivel de trabajo. Entonces, lo sustancial y primordial, así el trabajador se encuentra afiliado al Seguro Social, ir a probar la relación laboral. Ya hay algunos mecanismos para probar la relación laboral, y uno encuentra que hay más de 3 elementos, y viene un poco rápido porque sé que el tiempo es corto, pero para hablar de la relación laboral hay que hablar de 3 elementos sustanciales de la relación laboral. Primero, la existencia de una prestación de servicios lícitos, directos y personales. Segundo, la existencia de una subordinación o dependencia, orden de trabajo, jornada de trabajo, horario de trabajo, una herramienta de sitio de trabajo y el último elemento, la remuneración. Entonces, hay que ir a probar la relación laboral, por supuesto que si el trabajador se encuentra afiliado al IES, la herramienta probatoria es la prueba documental. ¿Cuál es el certificado de afiliación al IES o el tipo de su empleador o las aportaciones en posiciones al IES? Por eso se entiende que un documento que es emanado por el Estado tiene la carga probatoria sustancial y existe relación laboral. ¿Sí? Pero si no tenemos afiliación al IES, es el desbalance que hay en el probatorio en materia laboral. Los trabajadores no suelen tener instrumentos documentables para probar la existencia de cada uno de los hechos que les tienen derechos. Algunos dirán el contrato de trabajo. Aquellos que hemos estado litigando, conocemos que por lo menos en el sector privado, porque en el público obligatorio, en el sector privado no suelen entregar una copia o un duplicado del contrato de trabajo al trabajador. La no existencia material del contrato nos impide justificar relación laboral. Entonces, algo dice, abogado, yo entrego el contrato de trabajo en pruebas. ¿Tienes pruebas? Y si no lo tienes, no, hay una enorme catálogo de documentos que podemos ir probando en relación laboral. Ejemplo, en pandemia, en el 2020, el Ministerio de Gobierno, y bueno, y por estado de excepción se dispuso la restricción de movilidad y el toque de queda en todo el país. Y para que las personas que estaban dedicadas al giro productivo puedan funcionar, se dieron los famosos salvoconductos por parte del Ministerio de Gobierno. ¿Y quiénes podían solicitar el salvoconducto? Aquellos que estaban en un elemento productivo, tenían un registro único de contribuyentes y lo pedían para sus dependientes. Si un trabajador tiene el salvoconducto, el código de barra, un QR, que le emitió el empleador a su favor para poder circular en horario de restricción o estado de excepción, es una prueba de dependencia. Porque solamente los empleadores podían emitir un documento para utilizarse en estado de excepción, en previsión de movilidad. Si una persona lo emitió mintiendo al Estado, eso es otro aspecto. Aparte, se entiende que aquel que solicitó el instituto de salvoconducto lo hizo para que un dependiente suyo pudiera. 2, roles de pago. Si el trabajador tiene roles de pago o tiene transferencias bancarias a instituciones financieras que registran la transferencia bancaria, pago de sueldo, pago de salario. La existencia de una denominación de sueldo o salario, que no es lo mismo que un honorario, un estipendio, un puede también llegar a la conclusión de la justificación de la existencia de la relación laboral. ¿Qué otro elemento documental nos puede llevar a probar la existencia de la relación laboral? Bueno, hay empleadores que tienen certificados de trabajo. Muchos trabajadores del sector privado, para efectos de crédito en las casas comerciales, la gata, créditos económicos, de artefacta, tienen certificados de trabajo para poder hacer a créditos de casas comerciales. Estos certificados también son pruebas fehacientes de la existencia de una relación laboral. Pero incluso hay empresas que entregan diplomas. O no es lo mismo el diploma suscrito por el que hace las veces de recursos humanos
o de gerente, o de administrador, o presidente de una sociedad mercantil, a un reconocimiento que hacemos en vidrio, en estas placas de madera. Eso no tiene ningún efecto probatorio. Porque conocemos que podemos ir a un local que elabora placas de madera, placas de vidrio, y eso es una prueba fehaciente de la originalidad y el ambiente quien emitió el documento. Porque tiene que haber una firma de responsabilidad de quien haya emitido el documento para justificar la existencia de la relación laboral. Hay una serie enorme de elementos documentales que podemos ir desarrollando. Pero hay algo muy interesante. La Corte Nacional de Justicia, el año pasado, pero que fue a principios de este año, dictó un precedente jurisprudencial obligatorio que habla respecto de la prueba testimonial, llamada declaración de parte. La Corte Nacional dijo que la declaración de parte del actor por sí mismo no hace prueba. Pero esa misma declaración, analizada con el conjunto de elementos probatorios, sí hace prueba. Entonces, por supuesto, la declaración de parte es sustancial si queremos ir a probar la relación laboral. También el COGEP replica lo que decía el Código de Trabajo al juramento de despedido. El juramento de despedido, no conozco casos en los 15 años que tengo ejerciendo la profesión y 6 años de estudiante, en los 21 años que estoy vinculado a esta profesión, casos que menores de edad hayan demandado judicialmente. Porque la norma dice que el juramento de despedido sirve también como prueba respecto a la relación laboral de menores de edad, aquellos que tengan 16 a 18 años. Pero bueno, hay que dejar constancia de que el sentido lo dice. Lamentablemente, haciendo una analogía con otros países, como México, México tiene una teoría en la norma que si se prueba la existencia de servicio lícito, directo y personal, la carga de la prueba le corresponde al empleador en que esté relacionado. Si el trabajador dice en México, hay relación laboral y pruebo servicios lícitos, directos y personales, le corresponde al empleador justificar que no hay dependencia, y que como tal no hay relación laboral en el empleado. En el Ecuador, lamentablemente, la carga probatoria le corresponde al trabajador. Pero en materia más allá de relación laboral, en materia de remuneraciones, hay una vieja jurisprudencia y alguna doctrina que la llama la famosa inversión de la carga de la prueba. Esta inversión de la carga de la prueba se entiende que, probada la existencia de la relación laboral, le corresponde al demandado justificar haber cumplido con cada una de las obligaciones que dividen el contrato. Esto es pago de sueldos y salarios, décimos, vacaciones y fondos de reserva. Porque se entiende que es una relación bilateral que el trabajador da su fuerza de trabajo y el empleador paga por esa fuerza. Entonces, hay también una teoría de la inversión de la carga laboral. Pero también para probar el tiempo de servicio y la remuneración, el Código del Trabajo que ha derogado el Código de réplica, el juramento de pedido, nos permite como prueba supletoria determinar cuál es el tiempo de servicio del trabajador, siempre y cuando no exista otro elemento probatorio que justifique el tiempo de servicio. Por lo que para justificar el tiempo de servicio, a falta de prueba, la declaración del trabajador bajo juramento de cuál es la fecha de entrada, de cuál es la fecha de salida y cuál es su remuneración hace prueba plena, siempre y cuando el trabajador haya aprobado relación laboral. Hay un tema muy particular. El juramento de despedido también puede ser pedido de oficio. Es lo interesante. Si ustedes escuchan algún momento que un juez o una jueza de trabajo pide de oficio el juramento de despedido, es porque ese juzgador no prevarica, pero se entiende que aquel jugador que tiene juramento de despedido es porque tiene hecho una idea del proceso y sabe que si va a fallar sin tener cuál es el tiempo de servicio y la remuneración, no lo puede hacer. No puede hacer ni un cálculo matemático estricto de las 12 principales pretensiones sobre cantidad, sobre el dinero, y si no tiene la temporalidad y la remuneración,
no puede hacer cálculos ni de indemnizaciones ni pago de remuneración. Así que el juramento de despido es otra prueba sustancial supletoria para justificar el tiempo de servicio y la remuneración. Pero vamos a otros elementos un poco más complejos, ¿no? Yo digo que, bueno, probar la relación laboral es bien compleja, como cada trabajador es más sencillo, ¿sí? Pero, ¿cómo probamos ciertos aspectos vinculados a la terminación de la relación laboral? Esto es el despido intempestivo. Porque ahí sí no existe, bueno, en teoría, diría yo, inversión de carga de la prueba. Le corresponde al trabajador probar cómo terminó la relación laboral de manera tanto de temporalidad, ¿sí?, como de espacialidad. Esto es, qué día, ¿sí?, a qué hora y en dónde se produjo el despido. Esto lo hago para decir qué pruebas son suficientes para probar el despido, porque el trabajador sí pudo haber sido despedido. Pero si no tenemos un elemento de prueba, el jugador que, decía Cocteau, confía en lo que la parte le propone, si no le pruebo el hecho cierto de espacialidad o de temporalidad, manifestará que no se ha probado los elementos constitutivos del perfil. Entonces, tenemos que ver qué elementos probatorios nos sirven para justificar. Si hay pruebas documentales, una carta de despido, por supuesto, una carta de despido es un elemento sustancial para justificar el despido. Pero a veces el empleador genera aviso de salida, lo digo yo, porque a veces la intención del empleador tal vez no es, tal vez es que el trabajador haya renunciado, o no lo quiso despedir, tal vez el talento humano que no conoce mucho de la norma, o las estrategias probatorias se equivocan y cae como aviso de salida terminación de contrato. La terminación de contrato, a un puesto estable, es despido. O lo manifiesta de manera expresa, decisión unilateral, despido. Lo que hay en el aviso de salida del IES. Y esa información que genera el empleador, nosotros la podemos descargar de la página web del Seguro Social con la clave de usuario del trabajador, pero ojo, ese documento que nos entrega el IES en su portal web es un documento insolente, que no hace efecto de prueba, porque no tiene todo lo que determina la ley de comercio electrónico, firmas de datos y mensajes digitales, no tiene firma electrónica, un código de validación. Por lo tanto, es necesario que ese documento sea materializado a través de un notario para que tenga eficacia el trabajo. Caso contrario, no podemos probar el despido respecto a la abuso de salud. Pero bien, eso es uno. Dos, el empleador suele consignar información en el aviso de salida como renuncia voluntaria. Ha existido, de lo que yo recuerdo, muchos jueces que cuando el empleador ha decidido consignar información en órganos de control, llámese el Ministerio de Trabajo, llámese Superintendencia de Compañías o llámese Seguro Social, y hace una afirmación de cómo terminó la relación laboral y así el demandado no comparezca al proceso. Si bien sabemos que la no comparecencia es negativa por el simple, el hecho que ha hecho una afirmación en el Estado. Y si el actor demuestra que hay esa afirmación y el demandado, teniendo la oportunidad de hacer los elementos de defensa para decir, aquí aparece la carta de defensa, o a veces el empleador consigna, eso sería poner visto bueno, y no acompaña, no acompaña cuando usted la demanda el expediente del visto bueno. Muchos jugadores han considerado que en virtud que el demandado no ha aprobado la forma de terminación de la relación laboral que se encuentra consignado en los entes de control del Estado, la relación terminó en virtud de lo que ha manifestado el actor. Esto sería despido. Es que se entiende que el empleador tiene la oportunidad de defenderse y manifestar al efecto. Aquí está el visto bueno, o al efecto, aquí está la carta de renuncia,
O al efecto, yo dije fuerza mayor o causa mortis, justifico documentalmente que para efecto de la fuerza mayor, yo intenté evitar que se termine la relación laboral acotando todas y cada una de las vías necesarias, entonces, el trabajo, reducción de la jornada, modificación del horario, suspensión de la jornada y en virtud que ya no pude sostener más la fuente de empleo, terminé la relación laboral y además hice el cierre de cada uno de los negocios por fuerza mayor. Tiene la oportunidad de empeorar hacerlo, pero si la empresa es negativa por decir y ha consignado en información del Estado la relación tenida por fuerza mayor y no lo prueba el demandado, se entiende que la relación terminó por despido. Es una teoría, no hay precedentes jurisprudenciales obligatorios de interpretación respecto a aquello, pero bastantes jueces laborales, sobre todo en discusiones en la pandemia, han sostenido que cuando el empleador ha acusado fuerza mayor, y si nosotros probamos que el empleador se encuentra activo como contribuyente en el servicio de rentas internas, se encuentra en una situación legal activa como sujeto a control de la super de compañías, se entiende que al entrar a ver todo el justificado que incurrió en la causal de fuerza mayor, se configuró el expediente efectivo. Sí, hay bastantes disposiciones judiciales respecto a aquello que nacieron en el año 2016, sustancialmente con el terremoto terrible de 2016, y aunado estos precedentes, algunas sentencias que dictó la Corte Nacional de Justicia en los años 22, 23 y 24. Pero no solamente ahí podemos ver el despido, no solamente ahí. Muchas veces el empleador, yo siempre he manifestado, no sé si era alguna alusión negativa, busco la negativo, pero a veces yo digo, es más fácil probar un despido imputando un visto bueno que probar un despido sin tener ninguna herramienta para aquello. Porque la norma dice que cuando se impugna un visto bueno, porque el visto bueno es un mero informe, no es una resolución que tenga presunción de legalidad impasible, es el juez de trabajo o la jueza de trabajo que hace el control de legalidad. Si yo impugno el visto bueno, el efecto jurídico es lo que en algún momento la Corte Suprema lo llamó como el despido efectivo indirecto. El impugnar el visto bueno, muchas veces carece de motivación, los informes que hacen los inspectores de trabajo lamentablemente no hacen una carga motivacional suficiente, adecuada, nos permite imponer el visto bueno. O hacen una interpretación o una aplicación de la norma de manera inadecuada. Y el control de legalidad de estas resoluciones nos conlleva a un despido efectivo. Entonces, sí, también una forma de probar el despido es impugnar el visto bueno. Claro, siempre y cuando haya causa justa, que eso es independiente de que haya fundamento legal, causa justa. Si conocemos que el trabajador no incurrió en la causal, por supuesto que vamos a querer imponer el visto bueno. Si conocemos que el trabajador incurrió en la causal, lo más justo es que ese visto bueno se consolide como tal, ¿no? Pero el empleador también tiene la oportunidad de meterse en la impugnación de visto bueno. No solamente en la proposición de visto bueno, sino en la impugnación. Y puede suplir cualquier error probatorio que el inspector no tomó en cuenta, o que lo que yo manifiesto por este tiempo tan corto de 48 horas para contestar un visto bueno, que para mí es sustancial ese tiempo, es insuficiente, perdón, es insuficiente, no permitiría un adecuado derecho a la defensa. 48 horas para que cualquiera de las partes haga el evento de descargo. No conozco ni el ámbito administrativo, ni el ámbito penal, ni el ámbito de familia, tiempos tan reducidos para hacer el evento de descargo. Pero bien, la impugnación del visto bueno, esto es la copia íntegra del expediente administrativo de visto bueno, certificado por la autoridad del trabajo, el elemento probatorio para poder impugnar y motivar aquello, el pago de aquellas indemnizaciones vinculadas al despido. Pero aquí sí quiero hacer claro. En el año 2020, así en el 2019-2018,
el Ministerio de Trabajo y la Función Ejecutiva, bajo esta política de cero papel, ha ido entregando en virtud de la Ley de Comercio Electrónico certificaciones electrónicas. Y la Ley de Comercio Electrónico establece que los mensajes de datos, las firmas digitales son válidas. En caso de impugnación será el impugnante que tenga que probar que haya una afectación al documento electrónico o a la firma electrónica. Pero lamentablemente, que nos vamos a manifestar, no hay un criterio definido, porque hay jueces que cuando ven firma electrónica validan, dicen, bueno, una prueba impertinente, un inconducente, una prueba original. Pero hay otros jueces que dicen que no, que es un documento simple. Y ahí sí entramos en una economía. Ustedes entran a la plataforma de la Superintendencia de Compañías y esa plataforma tiene un aplicativo que genera documentos por nuevo cada vez que tiene una certificación, se diga, hora, minutos, segundos, más dice latitud y longitud, un código de barras que se puede verificar en el aplicativo. Entonces, si es que se impugna el documento, dice la norma, debe acompañar y tener ese coger, cuando necesita la demanda, debo referirme a cada una de las pruebas. Y si considero que una prueba impresa, es decir, una electrónica, tiene alguna afectación, acompañar la prueba que ese documento se encuentra afectada. Alguna irregularidad, esa firma no es válida, no es firma electrónica, no es elegible, etc. Hasta aquello que recomendación del probatorio es acompañar un elemento más bien. Esto es un CD, un pendrive, donde acompañemos estos elementos electrónicos, estos documentos electrónicos, además de físicos, y le pidamos en el anuncio probatorio que en el caso de que haya duda respecto a la validez de certificado electrónico, el juzgador certifique o verifique en la plataforma web institucional llamada FirmESE que las firmas electrónicas son válidas. En teoría no debería pasar eso. No debería pasar eso. Algunos colegas prefieren notarizar cada una de estas pruebas digitales. A veces hablamos de 450 horas. Y es un desgaste sustancial para los clientes. Cuando se entiende que si hablamos de una teoría de cero papel, la firma electrónica y evadir esa certificación notarial es sustancial para que funcione. O lo que es mi recomendación, en cualquier documento que tenga firma electrónica, lo descarguen en original, no modifiquen el nombre, porque cuando ustedes modifican el nombre, también se puede afectar la firma. Si yo tengo MDT, SPT 2026, de Ministerio de Trabajo, y les quiero poner caso Julián versus Madrid, puedo afectar el documento, porque el nombre afecta el documento, y como tal, ya puedo como tal invalidar la firma electrónica. ¿Sí? Pero es una herramienta más para el visto bueno para probar el despido. ¿Qué más nos ayuda a probar el despido efectivo? ¿Qué elementos probatorios? Bien, existe una vieja sentencia de la Corte Suprema que nos decía que el compañero de trabajo que hayan presenciado el despido son pruebas suficientes, dos compañeros de trabajo, para poder dar fe de la existencia del despido. No sé si porque en el país no existe, yo no conozco, insisto, tengo desde el 2011 como abogado, desde el 2005 como estudiante, del año 2022 como en la vacaciones de mi papá en las vacaciones, y por lo menos él podrá hacer una contradicción, porque yo no he escuchado en materia laboral algún juez o jueza de trabajo que haya remitido un expediente a la fiscalía por un testigo perjuro. No conozco. No he escuchado. Por lo menos en los últimos 20 años,
no he escuchado de ningún juez de trabajo que haya remitido el expediente de la Fiscalía por juez. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces no confían en los testigos que las partes dan. ¿Y por qué pasa esto? Cuando yo tengo una postura, no me existe. No es que haya un vacío normativo, no. No hay una decisión judicial de darle valor al juramento. Uno, bajo la condición de perjuicio, si el juez considera que la declaración del testigo, más que contradictoria, está afectando la verdad. O sea, si yo digo, el testigo dice, el señor nunca trabajó con usted, y el juez declara relación laboral, porque si el juez declara relación laboral, significa que el demandado que eso puso, que el demandado no cae en perjuicio. Pero si llevó un testigo que dijo que no había relación laboral, y él nunca trabajó ahí, nunca lo vio, y si el juez dice que se comprobó la relación laboral y que hubo estancia en el sitio de trabajo, el testigo mintió. Si es que los jueces y juezas de trabajo no apretan, ojo, yo soy enemigo del punitivo, de la persecución penal. Yo soy enemigo de las penas privativas de libertad. Es muy pequeño. No, para mí no funciona, pero debe haber alguna sanción para aquel testigo que alegóricamente va a declarar, ¿sí? Y le quita a los buenos profesionales la capacidad de llevar hacia un testigo y con uno probar los hechos controvertidos. Si en materia penal un testigo puede ser la prueba sustancial de la observancia del delito cometido por el procesado, ese testigo, el tribunal declara culpable, ¿por qué no un testigo puede ser suficiente en materia de para probar el hecho? Uno es suficiente si fue presencial, si declara bajo juramento y si el código interrogatorio no se puede desvirtuar su afirmación. El testigo es suficiente. Y sí, no hay, sí, no conozco algún juez en materia civil que haya emitido el expediente de la fiscalía para ver tener la sospecha del delito de infracción que perjuro. Y por eso, por más que a veces tenemos un desfile de testigos, yo recomiendo que no solamente sostenerse en eso para probar ciertos hechos que prueban un derecho, en este caso la protección del defensa. Voy a poner 3 compañeros trabajadores que estuvieron presencialmente y puede ser que el juez o jueza no tiene valor de manera suficiente. Debería para mí ser, pero en la práctica es así. Nosotros en oficina intentamos cubrir por todos los lados todas las pruebas, hacemos a veces una carga excesiva de pruebas, diría yo, pero a veces es la necesidad que nos lleva a que los jugadores con una sola prueba no hacen convicción de un hecho materialmente ocurrido. Eso respecto al despido, ¿no? Introspectivo. Pero ¿cómo probamos indemnizaciones especiales como indemnización de 18 remuneraciones de una persona que tiene discapacidad? ¿Cómo llegamos a aquello? Algunos dirán, bueno, colega, tengo la cédula del cliente que dice discapacidad y hoy a la fecha dice el porcentaje. Correcto. Pero, ¿cómo justifico yo que a la fecha del despido el trabajador tenía la condición? El único documento público que a la fecha está emitiendo un certificado que nos dice la fecha aproximada y la condición de la adquisición es el Ministerio de Salud Pública. Ahí dice tipo de discapacidad, grado de discapacidad y la fecha aproximada de adquisición. Incluso, en algunos casos es la circunstancia, a veces accidente de trabajo de tal fecha aproximada. Lo dice el MSF. Entonces, ese es el único documento que puede justificar el derecho a una estabilidad y en caso de afectar esta estabilidad, el pago de 18 recomendaciones de su mejor remuneración.
Pero la Corte Constitucional hace 2 semanas nos puso un picante, algunos decían protector, yo creo que sí, porque la Corte Nacional el año pasado dijo no se requiere probar que el empleador conocía de la discapacidad. Ojo, el despido no consta como una de las formas de determinación establecidas en 179. El despido es un acto violento, un acto unilateral, es un acto ilegal, es un acto ilegítimo, es un acto arbitrario que despoja de sus derechos al trabajador sin causa justa. Si hay causa justa, bueno, tenemos un catálogo del 172 para el visto bueno que se pueden aplicar. Pero el empleador no se puede beneficiar de decir, yo desconocía y lo despedí. Porque el desconocimiento no te puede excusar. Yo hago en clases, con los estudiantes esperados, un ejemplo en materia penal, yo no puedo decir, yo no lo quería atropellar, estaba borracho, más de ejemplo, no lo quería atropellar. Yo no puedo excusarme viendo la ley para beneficiarme de la misma. Bueno, la Corte Nacional, de manera adecuada, después de ya casi 10, 12 años que está en vigencia esta norma de protección, lo que fue 2012, 2014, salió la ley de protección de 18 remuneraciones, dictó un precedente, dijo, no requiere probarse que la Corte Constitucional replicó algunos aspectos que ya todo el mundo sabe respecto a que el derecho existe a mantener la acreditación. Ya sentencias del año 2020 en adelante de la misma Corte lo ratificó. El caso de una persona que no tenía un brazo, que vino del exterior y quiso comprar un pasaje de regreso, dijo, hey, descuento. Señor, si usted no tiene la certificación que tiene una discapacidad, no le puedo hacer descuento. No tengo un brazo. O sea, no tengo un brazo, tiene que darme descuento. Tiene que acreditar los elementos prácticos absurdos. Se llegó a la Corte dijo en otros casos, hay el derecho a ser protegido por ser un grupo de atención militar, así no tiene la certificación. Y en los casos de derecho laboral, si el trabajador acreditaba a posteriores del MSP que tenía la condición del momento de despido, había indemnización. La Corte Constitucional, realmente, insisto, tiene algunos precedentes que van en contra de la convencionalidad, que van en contra de algunas disposiciones de la OIT, de Pacto de Sarkozy, de la misma sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a partir del 2002 comenzó a tener también atribuciones de materia laboral. Ahora dice que el empleador tuvo que haber conocido de la discapacidad. Y si el empleador no conoció por uno medio hábil, así sea un mensaje por correo o una atención médica, pero si el empleador no conoció, no hay protección. Buenas noches. Tengo una pregunta, si me permite. Claro. Muy buenas noches, Luis. Saludos, colega. Recuerden que es enriquecedor el tema. Y tengo una pregunta muy especial. El empleador puede despedir dentro del artículo 15 de cláusula de prueba un trabajador con capacidad del 97%, previo a anunciar un memorando que dice su programa profesional ha sido excelente y en cuanto a la conducta muy excelente, que no depende de esos elementos, sino de la organización de la institución. Se puede pedir a una persona con discapacidad, en este caso, amparado en el artículo 15, pero sabemos que tienen ellos un empoderamiento especial. Ese es mi pregunta. Mira, un poco para cerrar lo anterior y seguir con lo tuyo. A ver, la Corte tiene a veces, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales tiene un artículo, el artículo 2 dice que
el cambio de presidente solo puede ser en el sentido de progresividad y no de regresividad. El presidente que les acabo de mencionar es regresivo, totalmente regresivo. Por eso quiero reparo, lo menciono y lo ataco. En público lo ataco, ¿no? Pero la Corte también tiene sentencias recientes, no de una persona con discapacidad, sino el caso de una mujer embarazada que tiene un contrato emergente. Se entiende que el contrato emergente debe existir. Es otro lo que la Corte hace. La Corte, el contrato emergente hace un control de constitucionalidad. Y el contrato emergente, después que el pueblo dijo no al contrato a plazo fijo, lo convierte en un contrato a plazo fijo de 2 años. Porque si ya no puedes despedir hasta que se cumpla el contrato en el emergente, pero lo convierte en un contrato a plazo fijo. Cuando el pueblo 4 meses antes, 5 meses antes, había dicho las urnas, no al trabajo por hora y no al contrato a plazo fijo. Cuando la Corte dijo, bueno, tengan su nuevo contrato a plazo fijo, por 2 años. Una mujer embarazada con contrato emergente puede despedirla. El tema llegó a la Corte Constitucional, la Corte dijo que es un contrato precario que no genera estabilidad, es una sujeta de doble vulnerabilidad y debe ser protegida. El discurso de reintegro a la trabajadora al puesto de trabajo hasta el fin de la lactancia. Lo mismo ha hecho el sector público con contratos ocasionales, la Corte Constitucional para personas con discapacidad. Lo mismo pasa para, a mi concepto, el contrato a prueba. Si bien el contrato a prueba, el contrato productivo, el contrato emergente, el contrato por temporada, en lo nacional, en ese reemplazo, no hablo de los ex, sino lo nacional de 6 meses en el Código de Trabajo, son contratos para mí precarios que no te generan estabilidad laboral. Las personas con condición de vulnerabilidad tienen indiscutiblemente una protección reforzada. Y por lo tanto, cualquier decisión judicial puede venir a proteger su estabilidad. Tienen que recordar que la ley de orgánica de la Nacional Pública que hay que contratar el 4% de las empresas públicas y privadas, que ellos gozan de la afirmación afirmativa que hay en la redundancia de estabilidad reforzada. Así es correcto, entonces, son mecanismos. Entonces, un elemento probatorio para personas con discapacidad es el certificado que emite el Ministerio de Salud Pública. Bueno, ahora nos toca probar, además de aquello, que el empleador conocido, ¿no? Cuando la persona con discapacidad, la mujer embarazada, la persona que se cree que puede ser discriminada, lo digo aquí públicamente, porque puede ser ateo, porque puede ser LGBTI, porque puede ser políticamente opositor a un gobierno de turno, esconde su condición. ¿Por qué? Porque puede ser discriminado. Lo mismo en la persona con discapacidad, muchas personas que tienen discapacidad auditiva o visual intentan esconder su discapacidad o su condición de maternidad para evitar ser perseguidos, porque el empleador sabe que ese trabajador es un sujeto inamovible. Entonces, lo menos que quiere el trabajador que se entere el empleador que estoy embarazada porque me busca causarle visto bueno y me saca, o me comienza a hostigar, me cambia de jornada, me cambia de sitio de trabajo, me hace soltar paz. Eso es constante. Entonces, la Corte para mí ha hecho querer exponer la esfera personal y íntima del trabajador al empleador. Eso es inaceptable por parte de la Corte Constitucional. Bueno, sigamos. ¿Qué pruebas para justificar que yo soy dirigente sindical? Para justificar que hay un contrato colectivo que me ampara, para justificar que me despidieron mientras estaba en conformación con un sindicato de trabajadores, para justificar que hubo despido mientras había huelga. Bueno, estos, así como el visto bueno, son prueba documental que tiene que certificarla el Ministerio de Trabajo. Y el trabajo tiene que certificar si un dirigente sindical se encuentra en funciones y cuál es el periodo para el cual fue designado para verificar la temporalidad en el caso del despido identificado.
Lo mismo para el contrato colectivo, para poder justificar si una cláusula contractual del contrato puede causar efectos jurídicos. Igual para un sindicato de conformación, la norma dice el 452 y 454, que cuando se despide a un trabajador mientras se conforma un sindicato, sea o no sea parte de la asamblea originaria, tiene protección y prohibición de despido. Es igual a 12 remuneraciones. Entonces, es una prueba que hay que obtener. A veces se sacan copias certificadas por notario público, y para mí eso no da una fe probatoria porque no puedo dar fe de que a la fecha esté vigente el nombramiento de la compañera Petite González. ¿Y hasta cuál es el periodo de duración? Porque puede ser que haya sido removido o no de su cargo. Y la única autoridad para certificar aquí es el Ministerio de Trabajo. Entonces, son pruebas que nos obligamos a ir al Ministerio de Trabajo para poder conseguir. También hemos hablado de despido a una persona que tiene calidad de aviador. Bueno, no sé si lo conozcan. Antes los gremios luchaban por sus espacios y los tripulantes aéreos consiguieron, creo que hace como 70 años, una norma que dice que en caso de despido de tripulantes aéreos se le pagará 6 remuneraciones de su último año. ¿Cómo pruebo que soy tripulante aéreo? Bueno, tengo que probar con la licencia que me otorga la Dirección de Aviación Civil, la DAC, y además me va a certificar mi cargo ocupacional, porque yo puedo ser piloto de avión, pero puedo estar trabajando como administrador de empresa. Y no estoy piloteando. No, entonces, por lo general, la Dirección de Aviación Civil es obligatorio que toda empresa que da servicios aéreos tenga un seguro aeronáutico. Este seguro da cobertura a la aeronave en específico y al piloto, detalla el nombre del piloto y a su vez detalla el personal de mantenimiento. Es una prueba para poder justificar que la persona objeto del despido es, como tal, una persona que está dedicada al aspecto de aviación. Creo que vamos avanzando. Claro. Yo me di cuenta y me fui largo. ¿Otra? Bien, entonces, para probar la condición de una mujer en estado de embarazo, o gestación o lactancia, bueno, si la mujer está en embarazo, un eco o un informe médico es prueba cabal, no requiere ser elegido por el MSP o por el IES. ¿Sí? Un médico que firme un informe en el cual establezca la semana de gestación es válido. Algunos dirán, bueno, una prueba de azar. A otros podrán suponer que hay la teoría médica cierta del embarazo psicológico, tan psicológico que hasta puede producir una hormona que salga un falso positivo. Entonces, indiscutiblemente, en el caso de la mujer embarazada, una ecografía con un informe médico, o el informe médico respectivo, que determine el estado de gestación, es prueba del embarazo. Pero cuando hablamos de maternidad o lactancia, la prueba sustancial es el certificado de nacimiento. Porque si hay un niño que viene de una progenitora, hay por qué maternidad y lactancia. La Corte ha desarrollado en los últimos meses una teoría adicional que la mujer que haya estado en gestación o en maternidad, que ella se haya producido el fallecimiento tanto del feto como del recién nacido, igual goza de la protección, inclusive hasta el último mes contabilizado como que se hubiese tenido lactancia. Porque si bien es cierto, ya no existe una doble vulnerabilidad que vulnerable a la mujer embarazada y vulnerable el niño que va por nacer, hay también una afectación psicológica, traumática de fallecimiento, la criatura
en el vientre o de un recién nacido. Por lo tanto, indiscutiblemente, la afectación psicológica es protegida adecuadamente. Hay aciertos en la corte y hay desaciertos. Entonces, hay que aplaudir cuando hay aciertos y hay que hacer, el foro tiene que hacer la observación respectiva cuando no hay un acierto por parte de la Corte Constitucional. Bien, cuando hablamos de poder justificar temas como la jubilación patronal, para poder reclamar la jubilación patronal, tenemos que justificar un presupuesto sustancial, que es el tiempo de servicio. Además, por supuesto, el de la relación laboral. Entonces, tenemos que justificar el tiempo de servicio. Y para el cálculo de la jubilación patronal nos hemos obligado a justificar cuáles son cada una de las últimas 60 revoluciones. Entonces, indiscutiblemente para un trabajador afiliado a la Seguridad Social, el registro de aportaciones e imposiciones es el documento que se genera en la plataforma y es el documento sustancial para poder justificar tanto la antigüedad, así como esta carga remunerativa para poder lograr justificar cuál es el cálculo de la pensión pública. Pero bueno, ¿qué hacemos cuando el trabajador tiene una mejor remuneración de la que está establecida en el Seguro Social? Hecho que sí pasa. ¿Sí? Las certificaciones bancarias son posibles. Las entidades bancarias pueden entregar el historial de acreditaciones de depósitos ya los últimos 5 años, todo se maneja casi por transferencia electrónica y todo queda registrado. Entonces es más sencillo pedir a las entidades bancarias que entreguen la información. Ojo, las entidades bancarias de verdad decir, hay una comisión que establece la superintendencia de bancos por cada certificación. Pero recuerden que la información y los datos personales y crediticios es un derecho constitucional. No se puede privar de este derecho por un aspecto económico. Bancos como Banco Bolivariano, al efecto, entrega esa información porque considera que no es decir, no auspicio el banco por ese caso. Al comienzo lo negó y después lo aceptó. Considera que efectivamente es un derecho a la información personal crediticia y para poder evitar que no existan elementos fraudulentos por parte del cuentaviente respecto a depósitos. Uno puede solicitar al banco, inclusive cada uno de los comprobantes de depósito realizado para verificar quién realizó el depósito y el objeto. Porque hay objetos que son de carácter mercantil, puede ser un objeto de pago de una deuda, depósito de sueldo o otro efecto distinto para verificar la proveniencia de estos depósitos bancarios. Pero son mecanismos para ir probando, o otros son inclusive los roles de pago, muchas veces el pago, vista lo que dice el Seguro Social, y por supuesto tenemos que aportar el rol de pago para poder justificar que la remuneración es distinta a la reportada de delito. Pero tengan en cuenta que muchos empleadores entregan roles de pago a través del correo electrónico. Nos toca decir materializar el correo electrónico porque un rol de pago no suele tener firma de responsabilidad. No he visto que únicamente elaboran el documento y lo remiten por correo electrónico. Entonces, habrá que materializar, a decir, cada uno de los correos electrónicos con el archivo adjunto para poder justificar que la capacidad económica del trabajador jubilado es mayor. Me olvidaba también, cuando nosotros hablamos del despido efectivo, muchas veces el empleador, cuando uno afirma despido efectivo, dice el trabajador renunció. Y aquí es un elemento que aporto tanto a la parte actora como a la parte demandada. Cuando un trabajador dice que el trabajador renunció y acompaña carta de renuncia firmada, esta no surte efectos si el demandado no solicita una diligencia de reconocimiento del despido. Si el demandado no pide que el trabajador reconozca bajo juramento
que esa firma que obra en el documento es la que usa para todos sus actos públicos y privados, esa carta de renuncia no surte efecto probatorio alguno. Tiene que estar reconocida por el trabajador o trabajadora demandante. Pero ojo, se pide como diligencia de reconocimiento de documento. ¿Por qué? Porque si yo pretendo en la declaración de pago preguntarle al trabajador si esa firma es suya, que ahora en estas hojas 325, el abogado o un actor va a decir, ok, no, eso no es diligencia de reconocimiento, es una declaración de pago, donde se interroga por hechos y no sobre el reconocimiento no del documento. Entonces, hay que tener muy en cuenta, tanto como abogado al actor, el demandado no lo anuncia, atacar la falencia probatoria, así como el demandado, cuando lo anuncia, pedir a su vez el reconocimiento de firma a juramento por parte del actor de la causa. Y también está como tal la declaración de parte. La declaración de parte en contra de la parte demandada, estamos hablando de acciones laborales. Cuando hablamos de acciones laborales, por lo general, hablamos de lo que es lo que propone el actor más que lo que propone el demandado. Cuando hablamos de declaración de parte, hay que ser estratégico a quién le vamos a pedir una declaración. Por ejemplo, si vamos a demandar a la compañía como Ministerio del Ecuador, cuyo gerente es mexicano, el vicepresidente es suizo, no conoce de realidad alguna del trabajador del banco. No tiene sentido. Entonces, es una prueba, si es pertinente, no es conducente y tampoco es útil. Entonces, cuidado con pedir declaración de parte a los demandados que no pueden aportar ningún contenido útil a la contienda. Pero recordar que en materia laboral, todos aquellos que cumplen funciones de dirección y administración, llámese jefe de recursos humanos, jefe de operaciones, llámese inclusive abogado o abogada del empleador fijo, que haga funciones de oficina, llámese administrador, cumple responsabilidad solidaria e limitada con el demandado, así no exista poder por escrito. Y a ellos, nosotros podemos también demandarlos de manera solidaria y hacer demandados solidarios que pueden pedir declaración de pago. Y ellos sí pueden conocer en detalle el contexto de la relación laboral y la controversia respecto a los hechos. ¿Sí? Por supuesto, si llamamos al jefe de recursos humanos o al jefe de operaciones, no podemos por estrategia procesar interrogatorio, hacer preguntas directas al punto. Tenemos que acreditar que el declarante conoce con suficiencia la litigia y la controversia. No podemos decirle directamente al jefe de operaciones, diga si usted descubrió la actor de la causa. Se descubrió lo que yo sé. Le va a decir, desconozco. Por ese desconozco, si la controversia es respecto al despido, no hay nada más que verificar. Pero si comenzamos a hacer la acreditación del declarante, cuáles son sus funciones, va a decir, bueno, mis funciones es estar a cargo de las operaciones de la estación de Metrovía. Bueno, ¿quién fija carros que no van a salir los horarios? Bueno, la operación se encarga de cada uno de los horarios que tienen que tener los buses y los alimentadores. Y usted tiene capacidad entregada por parte de gerencia de operaciones, la persona que está dedicada a determinar quién conduce cada uno de los vehículos. Y los trabajadores pueden decidir de manera arbitraria o unilateral qué vehículo manejar. No, es en virtud de la planificación de operaciones entre las operaciones que usted les entrega son revisadas por usted. Sí, bueno, reviso cada una de las operaciones que se manejan en el transcurso de la situación de la metrópoli. Entonces, usted conoce el trabajador Mario Neira, la sección de la ruta Cabo Salina. Yo no puedo responder.
ya no puede responder que desconoce. Pero primero hay que acreditar al aparato, al testigo, que tienen conocimiento suficiente sobre el hecho de controversia para evitar que nos digan que desconocen. Porque en el momento que nos dice que desconocen de entrada, el juez o jueza no puede pedir más interrogatorio porque ha manifestado que no conoce sobre los hechos materia de controversia. Pero una vez que ha manifestado que conoce los hechos, nosotros podemos pedirle al juzgador que lo obligue a responder. ¿Sí? Sí. Bien, el acta de finiquito, a ver. El acta de finiquito es un instrumento que únicamente se constituye en un saldo de cuentas. No es un instrumento que tiene una categoría que no se puede impugnar, un documento impugnable. Inclusive la Corte Nacional de Justicia ha establecido que ni siquiera es necesaria la pretensión poner impugno al acta de finiquitos de su redacción de la demanda. Se establece que el actor está inconforme con la liquidación que ha recibido producto de la terminación de la relación laboral. Entonces, el acta de finiquito, para que pueda tener validez, existimos otros elementos más que discutir. Antes, los finiquitos se firmaban en el Ministerio del Trabajo, cuando de pequeño, Malecón y Olmedo, después, primero Vallequito, pero por disposición de ramo, a partir del año pasado, o mediados del año pasado, las actas de finiquito, bueno, hace unos 7 años se suscribe en la oficina del empleador. Antes había esa capacidad del inspector de poder revisar el finiquito al trabajador. Usted sabe que si firma y dice renuncia, está renunciando. Yo recuerdo a inspectores como Huequi con la Marco, que le preguntaba a los trabajadores: ¿usted sabe y conoce qué está firmando? Hoy en día, el acta de finiquito se firma a puerta cerrada en la oficina del empleador, firma finiquito, lo va a asignar. Es un mal estilo que no ayuda finalmente a la promoción de derechos laborales, pero más allá que eso, más grave todavía, es que esta acta de finiquito ya no reposa en los archivos del Ministerio de Trabajo. No era necesario, pero una realidad muy lamentable. Existen instituciones cuales a un trabajador administrativo o digamos docente piden firmar el acta de finiquito antes de empezar a trabajar. Es decir, la renuncia, hacen que firme la renuncia antes de empezar a trabajar. Es una realidad. Hasta luego un ejemplo aquí, no sé si alguien haya estudiado aquí en la Universidad Laica Vicente de los Ríos, etcétera, etcétera. Dice una realidad. ¿Qué se hace ahí? ¿Hasta cuándo sigue la ilegalidad de esos procedimientos esclavistas económicos que actualmente se siguen? Bueno, hay algo en particular. Uno de los elementos es hablar del carácter de reducción. Si bien hay una mala práctica, porque no es leal decirte el contrato y mandar una renuncia, porque el objetivo es cuando uno contrata un equipo de trabajo que apunta a crecer económicamente y fortalecerlos, ayudarlos a ver para que no de ser necesario cada uno tome su propio rol. Pero bien, pero hay cartas o firmadas en blanco o cartas de renuncia sin fecha, pero también se puede pedir cuando el demandado, dado contesta la demanda, no se aprueba, el actor pueda denunciar nuevamente.
en virtud de los hechos que ha manifestado el demandado, y una de ellas es respecto a la prueba documental que entregue, es una pericia grafológica y documentológica. El documento, la hoja envejece. Uno puede determinar a través de una pericia documentológica si ese documento es una hoja que tiene tantos años que se creó o no. Si es que se ha reimpreso la fecha, porque hay firmas de renuncia de hace 15 años, el documento está amarillo. Voy a entregar la carta de renuncia ya la hoja amarilla, vetusta, apolillada a veces, o estoy imprimiendo de manera chueca donde está la firma, o pongo la fecha notoriamente al lado. Yo no quiero decir las y las colegas, quiero decir los y las clientes que no son leales con los abogados y abogadas y no le dicen la verdad. No dice, ¿sabes qué, abogado? Esta es la carta de renuncia y no le dicen que esa carta de renuncia está afectada en su contenido, en su realidad, ha sido adulterada. Le digo a los clientes porque para mí esto es una profesión noble y no voy a hablar mal de abogados y abogadas. Noble, defendemos derechos y defendemos la justicia, pero hay clientes que no dicen la verdad a sus clientes. O sea, todos hemos tenido un cliente que no nos dice la verdad. ¿Qué nos ha pasado? Abogado, yo no firmé ninguna renuncia. El día de la audiencia la renuncia. Esto es demasiado, abogado. Y toca decidir la acción. Porque lo más leal que podemos hacer con el jugador es que conocemos la verdad procesal. Si que juez o jueza decidimos en la acción porque hemos tenido conocimiento de hechos nuevos que nos cambian nuestra estrategia probatoria. Por lo tanto, hay que ser oportuno, leal con el adversario, leal con el juez. ¿Sí? Bien. No. Yo, yo tengo en la praxis, en estos casos, yo tengo algunos, que te voy a comentar uno que tengo que, bueno, no llevé a apelación. El caso es el siguiente, que un cliente le hicieron firmar algo regulado a ciertas empresas, hacerlo firmar a los trabajadores, firman, les incluyen la huella digital, todo, recibo de pago, pero no les cancelan. Y eso ingresa al Ministerio Laboral como que ya ha sido pagado. Y yo tuve una audiencia en la cual no solicité al juez que, que, que demuestre la parte que ha pagado con el cheque, que dice en el acta de finiquito que el trabajador ha recibido un cheque de tal cantidad. Y además está firmando en ese acta de finiquito y además un escrito firmado que dice que recibe la cantidad tal, pero no menciona el número de cheque de la bancaria. Entonces resulta que la otra parte solicitó en audiencia el reconocimiento de firma. Obviamente él reconoció su firma, usted fue engañado, pero jamás le pagaron. O sea, él firmó, pero el hecho de que haya firmado no significa que le hayan pagado. ¿Dónde está el documento que acredita el pago? Ese caso lo tengo en mi apelación. Aquí hay dos cosas. Uno, si el documento dice que fue pagado en cheque, le puede pedir un oficio inicialmente a la Superintendencia de Bancos de Seguros, de bancos, para que se oficie a todas las entidades bancarias, por hecho de información personal, si se ha quitado o no un cheque por parte del emisor o del receptor, y con la negativa es prueba de que nunca hubo un cheque, ¿no? Claro, esa prueba hay que gestionarla porque de acuerdo. Uno, dos, a partir del año pasado, el pago de valores superiores a 5.000 dólares tiene que ser por los medios bancarios. Si es que no hay medio bancario justificado, no se efectúa el pago. Por distintos de fondos y lavado de activos, valores superiores a 5.000 dólares no pueden ser pagados sino a través del sistema bancario. Bien, entonces, para ir cerrando, no hay tiempo. Manifestaba el acta de finiquito, lamentablemente ya no reposa
en el Ministerio de Trabajo. Ya no respondo. El Ministerio de Trabajo sacaba una resolución que dice que el trabajador tendrá que pedírselo al empleador. Es complejo que ponen las cosas al sector más débil. Lo digo yo, no sé si es malo, creo que es bueno para la educación de defensa sobre los trabajadores. Oh, claro, cuando un trabajador plantea algo no debido, le digo de manera total y formal que ahí no hay derecho que reclamar, hay que ser justo. ¿Sí? Pero en general, las condiciones de desigualdad han obligado a los trabajadores a pedirle a su ex empleador una copia de la tesis. El empleador conoce cuando te pides una copia de finiquito es porque pretende impugnar la tesis. Igual a buena hora, el Código Orgánico del Proceso no permite solicitar aquella prueba que está en poder del Estado. ¿Sí? Y por tanto, nosotros podríamos pedirle al juzgador que obligue al demandado a entregar y exhibir los documentos que indiscutiblemente se encuentran en su poder. Y además que en virtud del acuerdo ministerial que el Ministerio de Trabajo no se encuentra en manos de la autoridad de control, que es el Ministerio de Trabajo, autoridad que efectivamente ya no ha hecho control debido. ¿Está bien? Por temas de tiempo, no vamos a ir a avanzar más. 6, 7, ¿verdad? 7. Entonces, quedan 3 minutos. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la atención prestada, la atención debida. Si hay alguna pregunta, por supuesto. Bien. Buenas noches, doctor. Placer verlo a los años. Usted me recibió cuando yo le defendió ganándole un juicio la facultad de jurisprudencia, que fue mi tutor de la tesis. Y yo siempre lo recuerdo las palabras que me han tenido por el. Buenas noches a ustedes, compañeros, compañeras, doctor Argudo, señorita Correa. Presente todos. Mi pregunta seré lo más lacónico posible. El arte de finiquito, como el arte de finiquito, se acaba la relación laboral cuando esta no se ha dado y cuando precisamente los empleadores no cumplen con los parámetros establecidos dentro de la ley laboral para satisfacer a un trabajador que ha sido despedido efectivamente, ¿verdad? Sin justificar el mismo despido. Siendo que escribe y que tiempo prescribe. A ver, todas las acciones laborales, con excepción, a ver, separemos. Todas las acciones laborales, por regla general, prescriben 3 años desde que terminó la relación laboral, independientemente de la fecha que la terminó. 1. 2. La jubilación patronal y cualquier derivación, cualquier reclamación derivada de la jubilación patronal es, como tal, imprescriptible. Lo hizo un precedente jurisprudencial obligatorio, la Corte Suprema del año 89. Esto es pensión jubilar, reliquidación de pensión jubilar y reliquidación de fondo global, no prescribe. 3. El despido ineficaz, al ser una pretensión que reclama un hecho jurídico, caduca a los 30 días desde que se produjo el despido. 4. ¿Las utilidades prescriben desde que terminó la relación laboral? Sí. Y no. ¿Por qué digo no? Porque si posterior a que existe un hecho generador, esto es una determinación de la autoridad tributaria que determine que existió un error o una falsa declaración y quede firme, esto es que se ha agotado el tiempo para poder impugnar la vía constitucional tributaria o impugnando en vía judicial se ratifica el cumplimiento no de los tributarios, desde ahí nace otra vez los 3 años. Ya ha pasado. Secretaría Nacional, otras corporaciones han tenido por parte del Estado el control tributario, ha observado una falsa declaración, una errada declaración y han mandado pagar montos al Estado desde que queden firmes con los 3 años, porque si yo voy a demandar utilidades, mi prueba es la declaración injusta del demandado.
Y si la declaración es cero, mi utilidad es cero. Si después de 10 años, el Estado, después de determinación, de sus tributarios queden firmes por los tributarios, ahí nace el derecho. Y último, lo que se llaman obligaciones naturales y civiles. Si el empleador, hay un precedente de la Corte Constitucional, no aquí nada más, si el empleador reconoce una deuda y pacta que va a pagar esa deuda, a partir de ahí, la Corte ha dicho, nace el tiempo de prescripción. Es decir, si yo salí en el año 2024 y pacto el pago de una deuda, un acta de decir, un acta transaccional, pago de la deuda, ¿sí? O un acta de finiquito, 2 años después. Reconozco que le debo al trabajador el despido. Digo, te voy a pagar el despido el 10%. Y no paga, a partir de la suscripción del documento donde reconoce una obligación como civil y no como natural, no como civil puramente, capacidad de judicializarse, nace el tiempo de prescripción. Sí, ¿alguna pregunta, los compañeros del Zoom? Doctor, una pregunta. Algo relacionado con la prescripción que el colega, buenas noches. Un caso muy particular de un trabajador estrictamente obrero. Esto le hablo a partir del año 2015, que inició su actividad en una institución del Estado. Bueno, en ese tiempo usted recordará que lo que eran los obreros estaban cobrando seco, hasta que hubo una reforma que en lo posterior lo cambiaron para lo que era nuevamente como estaba legislado constitucional. Entonces pasó a ser nuevamente obrero por el Código de Trabajo. El obrero en el Estado siempre ha sido código de trabajo. Otra cosa que ha existido a partir de los mandatos entre el 2009 y el 2013, una reclasificación de obreros de servidores públicos para verificar el puesto. Obrero tenía puesto de chofer, estaba en oficina haciendo memorando. ¿Sí? Por supuesto, la reclasificación dice que está haciendo labores administrativas de servidor. O a veces el servidor estaba haciendo de mecánico, oiga, está haciendo labores de fuerza, de obrero, clasifico. Bueno, independiente que sea confiable la clasificación en la constitucional, la institución lo tenía trabajando siendo obrero, por eso lo tenía bajo lo que ellos tenían como la C, cuando pertenecía al trabajo, ¿verdad? Así inicia esto. Le hace una desvinculación así. Esto le hablo del año 2020. A los 2 años, él presenta una acción de protección. La acción de protección lo reintegra a su puesto de trabajo y ordena que tiene que ser llevado el contrato de bajo el Código de Trabajo. Pasan 2 años desde que presenta la acción de protección hasta que hay la apelación correspondiente, que a los 2 años sale, porque pierde lo que es la apelación. La pregunta del caso es la siguiente en relación a se contabiliza desde el primer despido, en su defecto se contabiliza desde que finalizó la acción de protección, o la tercera, hay un periodo de interrupción, como dicen, la interrupción que nos habla el Código de Trabajo, hablando específicamente para la protección. A ver, en ese 2015, es detenido, perdió la protección, se reintegra. 2020. Cuando hay una disposición constitucional de reintegro, se entiende que todo el tiempo que ha transcurrido de la vinculación se entiende como que se estuviese vinculado. El tiempo nunca se desvinculó. Pasa, yo hablo de despido ineficaz, digo que el despido ineficaz es más bonita que la acción de protección, porque no se la desnaturaliza tanto. Para mí no cabe acción de protección en materia laboral y con el Código del Trabajo. Ya lo ha dicho la Corte. Sí, me parece algo tan lindo como la acción de protección ha sido tan destruida por el mal uso, ¿sí?, de los colegas del foro. Eso es una culpa. Eso es una culpa. Pero bien, los tiempos de prescripción
Si es que el tribunal de instancia dijo que había reitero porque era código de trabajo, el tribunal ACUE niega la demanda o confirma la sentencia. Niega. Entonces nunca fue el código de trabajo. No. Vuelvo y lo repito. Él estaba clasificado como mujer. Lastimosamente la institución lo tenía registrado, afiliado bajo la ROCE. ¿Cómo se inventaron esa figura? Bueno, un poco extraño. Lo sacan bajo esa figura como la ROCE. Pero, que vuelvo a repetir, él plantea la acción de protección en su pie para que sea verificado el derecho de trabajo, para que se indique cuál exactamente era el régimen de trabajo que tenía. Pasan 2 años, que regresa nuevamente a la institución. Digo, entre el tiempo que se presenta la demanda hasta que se resuelve lo que es el asunto de la apelación, y ya en lo que resuelve la apelación, sin lugar la acción de protección. Es lo que digo, si no demando, me reitero porque soy del código de trabajo, o el juez de primer nivel dice, soy código de trabajo, y el juez de segundo nivel dice, declaro sin lugar la demanda y revoco la sentencia, todos los efectos jurídicos del juez de primer nivel quedan insuficientes. Entonces no hay calidad de un régimen del código de trabajo porque el juez de segundo nivel, de última instancia, materia constitucional, ha establecido de que lo que dijo el primer nivel no tiene un efecto jurídico, lo puede ejecutar. Entonces no hay una figura del código de trabajo. En realidad no señaló de que estaba mal o que la sentencia del primer nivel. Cuando declara sin lugar la demanda, todos los efectos de la sentencia del primer nivel se desvanecen. A pesar de que pasa que es una obligación de la persona accionada en materia constitucional cumplir con las sentencias constitucionales independientemente de la apelación, porque la apelación tiene un efecto no suspensivo. Entonces tiene que cumplir la sentencia, independientemente de que apele a la sentencia. Si no cumple, esté cumpliendo la decisión de un juez constitucional, eso acarrea efectos jurídicos. Listo, doctor. Bien. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Particularmente, en nombre del Colegio de Abogados, nos sentimos totalmente complacidos con la institución, señor profesor, catedrático, expositor. El Colegio de Abogados, pues, a cada una de las personas, luego de la invitación, que se hizo con fecha 31 de julio, de acuerdo con el informe, la invitación y fue aceptada. El Colegio de Abogados, pues, le va a hacer la entrega de un certificado o de asistido a este magno evento, ¿sí? Le va a hacer la entrega del certificado tipo que contiene el siguiente texto. El Colegio de Abogados de Guayas confiere el presente certificado al abogado Luis Ernesto Agudo González, magíster, por haber participado en calidad de expositor en las jornadas prácticas de Derecho Laboral desarrolladas en el auditorio del Colegio de Abogados de Guayas, doctor Jorge Zavala Vaquerizo, del 11 al 19 de agosto del año 2026. Guayaquil, agosto del 2026. Firma el abogado Jorge Llanes Barrera, presidente del Colegio de Abogados de Guayas. Firma abogado Errol Elizalde Torres, secretario del Colegio de Abogados de Guayas. Llamamos al doctor Miguel Campa Campos. Doctor, que ha sido escogido para crear la entrega del certificado a su esposo. Bueno, para mí es un honor la entrega de este reconocimiento entre abogados doctor. Me quiero felicitar porque yo clara, histórica, sistemática, completamente académica. Yo le felicito de una personal porque usted es un profesional joven que con su experiencia y su conocimiento nos está ilustrando a los profesionales de escuela
que prácticamente no hemos recorrido por el ámbito laboral. Eso no impide que uno tenga interés en la tarea como es del trabajo. Y quiero también declararle mi aprecio personal, porque usted entra de las tres jóvenes, hijo de un directo colega mío presente, el doctor Eduardo Argudo, que tuve mucho de conocerlo muchos años, ¿no? Por eso voy a empezar también a hacer este reconocimiento. Gracias por su experiencia, por su explicación. Y adelante, mucho tiempo, ¿no? Ahora, entregadamente. La foto, compañeros. Doctor, usted. No vamos a llevar una foto de todos. Sí.